Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a los devocionales de la Comunidad Cristiana Internacional. Les saluda el pastor Carlos Martínez y en esta semana estamos estudiando las 5 verdades sobre la ira de Dios. El día de hoy vamos a estudiar la ira de Dios es congruente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué significa congruente? Congruente significa la relación coherente, es decir, que no se produce contradicción entre varias ideas, acciones o cosas. Y por supuesto, Dios es un Dios coherente, es un Padre coherente, que Él no se contradice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es un Padre diferente en el Antiguo y se contradice en el Nuevo Testamento. Recuerde que la incoherencia de los padres produce efectos gravísimos en sus hijos. ¿Por qué? Porque la incoherencia de los padres hacen que las normas y los límites de vida se desvanezcan en el tiempo. Y eso es muy grave para los hijos. Y le quiero comentar que en las últimas décadas, en los últimos años, ha habido incoherencia en muchos padres, en muchas familias, y eso también ha producido una nueva sociedad, una sociedad que no tiene límites, una sociedad que no tiene normas. Pero hoy vamos a estudiar cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender la verdad de nuestro Dios y la verdad de nuestro Padre. Quiero comentarle algo importantísimo. Como Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, pero también nos tiene que disciplinar. Porque amor sin disciplina producen hijos mimados y exigentes. Y muchas veces los cristianos son así, hijos de Dios mimados y exigentes. Pero si el Padre ama a su Hijo, pero no enseña al mismo tiempo cuáles son las normas, va a producir o generar hijos sin convicciones. Y Dios no quiere generar hijos sin convicciones. Usted no debe generar hijos sin convicciones, porque si usted les ama, también les debe enseñar el porqué de las cosas. ¿Qué pasa cuando un padre disciplina y no ama? Cuando un padre disciplina solamente y no ama, genera hijos desanimados y amargados. Entonces, Dios no quiere que sus hijos que solamente reciban disciplina y no reciban amor. Esto generará hijos desanimados, cristianos desanimados y amargados. ¿Qué pasa cuando un padre disciplina pero no enseña? Cuando un padre disciplina y no enseña, confunde y hace una distancia con sus hijos en sus relaciones. Produce un vacío, una distancia entre ellos. Dios no quiere eso que pase con sus hijos. Dios quiere disciplinar, pero también quiere enseñar. Y finalmente, ¿qué pasa cuando un padre enseña y disciplina, pero no da ejemplo? Cuando un padre enseña, disciplina, pero sin ejemplo, genera rechazo y rebeldía en sus hijos. Jamás Dios como Padre nos enseña, nos disciplina y Él mismo no es ejemplo. No, todo lo contrario. Es un Dios coherente, siempre lo ha sido. Y vamos a ver esto en la palabra de Dios, empezando por el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, la parte A. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, la parte A. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio. Este es un libro del Antiguo Testamento, en donde Dios dice que Él no cambia. Él no cambia en el tiempo, Él no cambia por el clima, Él no cambia por el genio, Él no cambia por nuestras actitudes. No, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y este estudio, querida familia, quiere llevarle a usted a tener una seguridad de que todo lo que hace Dios tiene
excelentes, buenos y maravillosos propósitos para nosotros. Pero no nos quedemos en el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, en donde la carta a Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí el Señor nos revela que Dios no cambia. En Él no hay variación, no hay cambio. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué nos dice también el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8? Recordemos que Jesucristo también es Dios, tiene la naturaleza divina y dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos afirma, nos revela que Dios es el mismo, ha sido el mismo y será el mismo. Usted tiene que tener esa certeza y esa seguridad de que nuestro Padre no cambia, porque Dios no es como muchísimos padres en el mundo, incoherentes, que dicen a sus hijos que hay que respetar, pero ellos no respetan. Que dicen a sus hijos que hay que amar y ellos no aman. Que dicen a sus hijos que no hay que tomar y ellos toman licor. Que dicen a sus hijos que hay que comportarse y ellos son los primeros que pierden el control. Que dicen a sus hijos que tienen que ser ordenados y ellos mismos no lo son. Y esto ha producido una sociedad diferente en la vida de los hijos. Padres que solamente aman, pero no disciplinan, no enseñan, no hacen nada por ser ejemplo para sus hijos. Eso es lo que produce la sociedad ahora, por la incoherencia de los padres de hoy. Pero por eso es este estudio, porque estas 5 verdades sobre la ira de Dios nos da a entender que la ira no es que es una característica de Dios de antes, que eso era antes. No. La ira de Dios tiene propósitos maravillosos. Ha habido siempre, ha estado siempre ahí. Y como vimos nosotros en días pasados, saben que la ira de Dios es una reacción correcta y necesaria para en contra del mal moral de esta sociedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender esto y darnos esa oportunidad para que Dios nos hable por medio de este nuevo estudio. Y usted sabe que es común pensar del Dios del Antiguo Testamento como malo, duro y lleno de ira, y del Dios del Nuevo Testamento como tierno, paciente y amoroso. Ninguno de estos retratos es representativo de la enseñanza de las escrituras sobre la ira de Dios. Encontramos descripciones inmensamente terribles de la ira de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver una de ellas. Dice así en Jeremías capítulo 30, versículo 23. He aquí la tempestad del Señor con furor ha salido. Una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. Esto lo dice Jeremías, el profeta en el Antiguo Testamento, hablando acerca de ese furor que ha salido del Señor. Ahora, en el libro de Nahum, también en el Antiguo Testamento, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Dios celoso y vengador es del Señor. Vengador es Él, Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Hablando acerca de la justicia de Dios, hablando acerca del bien moral del mundo, nos habla estos 2 pasajes bíblicos. El primero en Jeremías, el segundo en Nahum capítulo 1, versículo 2. Pero vámonos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Aquí nos narra el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hablándonos del mismo Dios. Dios no ha cambiado, sigue siendo nuestro Padre, sigue siendo nuestro Dios,
sigue siendo el Dios que tiene el control del mundo. Y nos sigue hablando acerca de su carácter, que es invariable. No es que antes era uno y ahora es diferente. Así también en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Mire cómo la palabra de Dios nos habla de un mismo Dios, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lamentablemente se ha confundido esta doctrina acerca de la gracia. Se ha creído que la gracia es el permiso para pecar y que no pase nada, y que Dios no haga nada porque estamos en la época de la gracia. No, ahí usted se equivoca. Por eso es necesario aprender esta doctrina. La gracia es algo diferente. La gracia es ese regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo para que nosotros podamos vivir moralmente justos en un mundo de pecado, en un mundo caído. La gracia es esa atribución al cual tenemos que nosotros empoderarnos, que nos da el Espíritu de Dios, para poder vivir como a Dios le gusta, de una manera santa, justa, en medio de un mundo caído y pecaminoso. Así que esta es la parte que queríamos seguir estudiando respecto a la ira de Dios. La ira de Dios es congruente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. No es que ahora usted en la época de la gracia es la oportunidad para pecar cada vez que usted quiera y que Dios no haga nada, porque es un Dios de amor. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de disciplina, pero también es un Dios que da ejemplo, pero también es un Dios que tiene que hacer cumplir la ley. No es un Dios incongruente, no es un padre incongruente que puede criar hijos, como lo habíamos anotado hace un momento, hijos mimados y exigentes, o generar hijos sin convicciones, o generar hijos desanimados y amargados, o generar hijos confundidos y distanciados de Él, o generar hijos llenos de rechazo y rebeldía. Eso no quiere Dios. Por eso es necesario entender esta doctrina desde el carácter de Dios, la ira de Dios. Querida familia, hasta ahí llegamos en el día de hoy y lo esperamos el día de mañana para seguir con este hermoso estudio acerca de las 5 verdades sobre la ira de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos